Feliz sábado, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios, donde sabemos que el mejor lugar del mundo es estar cerca de la presencia de Dios. Y para iniciar con nuestra programación, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos has dado una semana bendecida, Señor, con salud, porque estamos aquí delante de tu presencia por nuestro propio pie. Gracias te damos, Señor, también por este sábado que empieza. Rogamos tu presencia, el perdón de nuestros pecados, Señor, que estos cantos que entonemos, Señor, sean de agrado a ti. Bendice a los hermanos que han de llegar y a los que nos están viendo, Señor, por YouTube. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para iniciar con nuestro servicio de canto, los vamos a invitar a que puedan buscar en sus himnarios el himno número 57. Himno número 57. Mi Dios me ama. Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Himno 379, 379. Habla, Señor, a mi alma. Que en este día Dios pueda hablar a nuestra mente y nosotros podremos hablar con Él por medio de la oración también. Que exista esa comunicación entre los dos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti.
traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. En lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Y qué hermoso y qué alegre saber que no estamos solos. Y con esa alegría sabemos que hoy es el día del Señor, por lo tanto vamos a entonar el himno número 441. Señor, reposamos en tu santo día. Himno número 541. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Gracias, hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Después, ahora
Vamos a entrar en un espacio más. Siempre que se acerca el sábado, a todos nos da gusto, ¿verdad? Porque es un día especial, porque vamos a descansar nuestras labores, porque es un día de descanso también emocional, físico y también espiritual. Es un oasis dentro de la semana. Nos damos cuenta que los días van rápido, rápido. Ya cuando acordamos ya es nuevamente viernes. Así es que alguno de ustedes tendrá algún agradecimiento que Dios haya hecho por ustedes en esta semana, tal vez quisiéramos compartir con nuestros hermanos. Estamos recibiendo el sábado. Quizás a lo mejor no hemos recibido tantas bendiciones como otros, pero el hecho de que respiremos y estemos aquí es bastante, pienso yo, ¿verdad? Hermano Wilber, ¿quiere compartir con nosotros? Feliz sábado, hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio que nos da, ¿verdad?, de estar una vez más reunidos con mi familia, ¿verdad?, que estamos sin novedad y logramos regresar sin novedad hasta Estados Unidos una vez más. Y estoy muy feliz porque dentro de todas las cosas que Dios nos permite ver, una de ellos son los testimonios, ¿verdad?, y los milagros que Dios obra. Y yo les agradezco mucho a esta iglesia porque han orado por mi cuñado, ¿verdad? Desde una ocasión que lo tuvimos por primera vez, como dice mi cuñado, da su testimonio, por primera vez entré a una iglesia. Y desde esa primera vez dice, no me quiero ir de ella. Amén. Y fue aquí, ¿verdad? Y fue aquí, exactamente. Entonces yo le doy gracias a Dios porque lo tuvimos aquí en el cuartito de visitas y tuve el privilegio de verlo bautizarse, tuve el privilegio de verlo que lo ungieron y para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Nosotros estamos contentos porque ese es un milagro. Amén. Que nosotros vemos a través de mi cuñado. Amén. Amén. Así amén. que tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. Muchas gracias, amén, hermanos. Amén. Siempre nos acordamos de Él. ¿Alguien más en esta semana quizás tuvo alguna experiencia en su vida, en su trabajo, con algún familiar, algún amigo, no sé? La hermana Lorena, comparta con nosotros, hermana. Feliz sábado, hermanos. Bueno, la historia es un poquito larga, pero es un milagro. Yo le pedí mucho a Dios de que fuera fácil. Les voy a contar, nosotros teníamos que haber llegado el viernes pasado, pero hubo problemas en el aeropuerto. Migración no me dejó pasar con mis hijos en Guatemala. No me dejó salir con mis hijos porque había cambiaron las reglas ahí por las caravanas que están viniendo y me pedían muchos documentos en el momento para que me dejaran pasar, que comprobaran que eran mis hijos y ni con las actas de nacimiento ni nada. Entonces me hicieron perder el vuelo, gastar, llamar ese mismo día a mi esposo. El milagro de que hubo un vuelo a buen precio para viajar ese mismo día y pedir también un vuelo para poder estar el día martes acá porque no habían vuelos, todos estaban llenos, solo me ofrecían para hoy. Y yo estaba desesperada, hermanos, porque mis hijos ya tenían 10 días de que había empezado la escuela y llamando los de la escuela y nosotros sin poder hacer nada. Pero Dios tan lindo, le suplicamos y en el momento en que llegó el martes y cruzamos
aduana ahí en Guatemala. Créame, hermano, que pero ni siquiera nada, solo nos pidieron los pasaportes, los boletos y que les vaya bien. Entonces es Amén. un milagro y muy agradecida con el Señor. Amén, amén. Gracias a Dios que está al control de todo. ¿Quién tendrá una experiencia, a un testimonio? Yo quisiera contarles, hermanos, de la vez pasada le hablé de que en mi trabajo hay un pastor de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y concordamos en el séptimo día, ¿verdad? Porque descansamos el sábado. Le regalé El Conflicto de los Siglos, le regalé El Deseo de todas las gentes, creo que El Camino de Cristo también, y algunas revistas de nuestra iglesia. Y antier le pregunté que si la estaba leyendo, y dice que sí. A mi sorpresa, me llamó mucho la atención el que habla de Estados Unidos en la profecía. Y le dije, ¿dónde vas? Dice, voy ahí. O sea que vas rápido, le digo, sí. Le gustó el libro y lo está leyendo y está leyendo los otros libros también. Él tiene una iglesia, es pastor, tiene una iglesia, pero ustedes saben que ellos también tienen su trabajo. Así es que a mí me dio mucho gusto que la literatura le haya gustado, porque pues El Conflicto de los Siglos tiene temas, aunque ya tiene como 100 años, tiene temas muy actuales como quiera, que estamos viviendo en estos días. Y así es que vamos pues a orar. Les pido que oren para que Dios siga obrando en su mente, ¿verdad? Y en algún momento pues Él acepte la verdad completa. Yo no sé en qué haya distinción, pero casi son muy parecidos a nosotros. Imagínense que si Él se convirtiera, pues sería de influencia para toda su congregación. En estos últimos días, pues cosas similares van a pasar, ¿verdad? Nosotros sembramos y el Espíritu Santo hace la cosecha. Gracias a Dios por ello. ¿Alguien más quisiera dar algún testimonio? Si no, vamos a orar y a recibir el sábado con una oración. Bien, hermano Rodolfo. Feliz sábado, hermanos, cada uno de ustedes. Pues yo también, hermano Rodolfo, al igual que todos, ¿verdad? Pues esta es nuestra encomienda, esta es nuestra comisión que se nos ha encomendado, ¿verdad? Compartir la palabra, compartir el evangelio, sembrar la semilla, ¿verdad? Que pues me da gusto compartir con ustedes, hermanos. Esta semana llegaron 2 nuevos muchachos ahí conmigo a trabajar. Ahí les empecé a platicar. Luego me preguntan, ¿usted es cristiano, verdad? Le digo, sí. Le digo, ¿por qué lo pregunta? Le digo yo. Dice, no, pues es que de los días que tenemos aquí con usted no usted no dice malas palabras. Le digo, sí, soy cristiano. Pues estamos ahí trabajando, hermano, con esos muchachos, ahí sembrando la semilla. Les empecé ya a platicar la palabra de Dios. Algunos jóvenes que sí ponen atención, se prestan, ¿verdad? Uno de ellos, un joven, tiene 21 años. Le empecé a platicar la palabra de Dios y pues pido sus oraciones por ellos. Se llama José, el joven, y otro ya más adulto, que también le empecé a platicar. Él se llama Héctor. Entonces pido sus oraciones por ellos, hermanos. Vamos a estar trabajando ahí con ellos, platicamos de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pues hermano, yo les insto a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Que prediquemos el evangelio, prediquemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El joven me empezó a preguntar acerca de la muerte, ¿verdad? Acerca de
de que si para dónde vamos después de que nos morimos, si todavía tenemos conciencias y de ese tipo de cosas. Le digo, ¿sabes qué? Todos esos misterios, todas esas cosas que uno se pregunta, ¿verdad? Uno busca respuestas, le digo, en otros libros, en otras revistas o libros que nos dan información, pero la respuesta, le digo, José, la tenemos ahí en un libro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Ahí es donde Dios nos revela todos esos misterios, todas esas preguntas que el ser humano se hace, que nos hacemos, esas preguntas que tú me estás haciendo. Ahí está la respuesta en ese libro, ¿verdad? Ahí está la respuesta, solamente hay que investigarlo, hay que estudiarlo. Y pues les pido que lo lleven en oración, hermanos. Se llama José y Héctor. Es que ahí vamos a estar trabajando, sembrando la semilla. Y sí, el joven se mostró muy, muy interesado. Lo noté que ponía mucha atención. Entonces, pues hermano, donde quiera que vayamos, trabajemos en la obra del Señor, se nos encomienda. Sí, gracias. Este día no es día de peticiones, ¿verdad? Pero estamos agradeciendo porque Dios nos da la oportunidad de compartir el Evangelio, los testimonios, las experiencias que esta semana hemos tenido con nuestro Dios. Porque Dios es un Dios maravilloso. Él nos ama y Él nos cuida toda la semana y Él nos da la oportunidad para compartir el Evangelio con los que no lo conocen. Vamos a orar, ya que está aquí el primer anciano, vamos a pedirle que ore. Yo quisiera que una hermana orara también. Vamos a recibir el sábado, nos vamos a poner en las manos de nuestro Dios, que este día pueda ser de bendición para nosotros, para nuestras familias. Si hay un día especial, es el sábado. El sábado es el día de la familia, no es el domingo. El sábado es el día de la familia. Y muchas veces descansamos mejor el domingo, ¿verdad?, que el sábado, pero no. Hemos de apartar este día especial como día de la familia, porque Dios hizo la pareja, lo hizo el séptimo día para que la primera pareja, lo disfrutara, y de ahí pues todas nuestras familias deben de, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos en las manos de Dios en este día especial que empieza. Los invito a postrarnos de rodillas, hermanos, para clamar a nuestro Dios. Querido y amante Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre. Señor Dios, aquí estamos, Señor Dios, una vez más, doblando nuestras rodillas, Padre, juntamente con mis hermanos, Señor Dios. Hemos venido acá, Padre, porque le necesitamos. Hemos venido acá, Señor Dios, porque queremos que usted nos hable. Queremos escucharlo, Señor Dios. Padre, gracias le damos por esta semana que usted nos regaló. Gracias, Señor Dios, porque usted hasta aquí nos ha ayudado. Señor Dios, la vida a veces es dura, Señor Dios. Tal vez venimos acá cansados, tal vez venimos acá con necesidades, Señor Dios, necesidades espirituales, necesidades económicas, Padre, tal vez necesidades de salud, Padre eterno. En sus manos encomendamos la necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, y que al entrar en su santo día de reposo, Padre eterno, podamos, Señor, tener un encuentro, Padre, con usted. En su santo día que usted apartó, Padre, que podamos gozarnos, Padre, en su presencia. Que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestro espíritu, Señor Dios, se fortalezca, Padre eterno. Que haya una fiesta, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre, al entrar en contacto, Señor, con usted. Pidamos, Señor, de su bendición, de su Santo Espíritu, Padre, que venga y more en medio nuestro, Señor Dios. Ponga paz en nuestro corazón. Si alguno de mis hermanos viene afligido, Señor Dios, si alguno de mis hermanos viene con dolor, Padre, que usted sea ese bálsamo sanador, Señor Dios, el cual cura todas nuestras dolencias y nuestras heridas, Padre eterno. Señor, le pido
especialmente por cada uno de los directores, Señor Dios, los directivos, Señor, de cada departamento de esta su iglesia, Padre. Esta iglesia que usted compró, Padre, con su sangre preciosa de su Hijo amado, Cristo Jesús. En sus manos las pongo, Señor Dios, que podamos, Señor Dios, dar ejemplo, Padre, que podamos, Señor Dios, liderar esta iglesia, Padre, que usted nos ha encomendado, Padre eterno. Ayúdenos, Señor Dios, a que cada día podamos reflejar el carácter de su Hijo amado, Cristo Jesús. Por favor, Señor Dios, tenga misericordia de nosotros y no esconda su rostro de nosotros, Padre eterno. También le pido, Padre, por la persona que ha de exponer su palabra en esta tarde, Señor Dios, que usted le bendiga, Padre. Sabemos que esta persona se preparó, Padre, pero queremos que usted le utilice, Padre, que usted le use, que él sea o ella sea un instrumento, Señor, en sus manos, Padre. Que usted ponga palabras de vida, Señor, en su boca, Señor Dios. Que usted ponga ese carbón encendido, Señor Dios, que usted hable por medio de él, Señor, a través de su Santo Espíritu. Padre, una vez más pidemos de su Santo Espíritu en este lugar, y que si hay algún pensamiento negativo, Señor, que usted lo aleje, Padre eterno. Gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso. Permítanos gozarnos, Padre, en su santo día. Esos favores le pido, Señor Dios, no porque tengamos méritos algunos, sino todo esto lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Padre eterno. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 27. Génesis 27, 18 y 19. Génesis 27, 18 y 19. Dice: entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Hermano Marcelo va a exponer la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche. Gracias. Después de haber tenido nuestra lectura bíblica de Génesis 27, 18 y 19, quiero que ahora abran sus Biblias en el capítulo número 32. Vamos a leer de los versículos 22 en adelante. Dice: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Este pasaje que acabamos de leer tiene muchas enseñanzas, aplicaciones, de las cuales solo vamos a mencionar algunas.
Y también tiene una aplicación profética que tal vez todos la sabemos y que también la hemos leído en el libro de Elena de White, donde habla, y ella le puso por título a un capítulo, La angustia de Jacob. ¿Sí? Entonces, Elena de White hace una aplicación de esta experiencia, y si han leído ese capítulo, dice algo que, bueno, a mí me ha hecho pensar. Allí habla un poco de que esta angustia de Jacob, pues, es una experiencia que ha de pasar el pueblo de Dios en los últimos días, ¿verdad? Y que todos hemos de tener un tipo de experiencia similar a la que Jacob se experimentó aquella noche. Y entonces ese capítulo está lleno de cosas interesantes, y que digo, Elena de White escribió así y le puso por título La angustia de Jacob, o lleva por título, mejor dicho, ese capítulo allí en el libro. Pero yo no voy a explicar, o no vamos a hablar sobre asuntos proféticos de esa situación, sino más bien de otros asuntos de la vida práctica, o de cosas que están allí, pero que tal vez alguna vez las hemos pasado por alto o no le hemos dado la importancia, pero que a mí me ha llamado la atención este evento y algunas lecciones espirituales que he aprendido para mí y que quiero compartirles a ustedes. Antes de continuar, quisiera desearles un feliz sábado. Es sábado. Y quisiera decir que hace algunos años, mi hermano Marco, para justificar que él trabajaba los domingos, dijo que si no trabaja, pues el mandamiento dice 6 días trabajarás, ¿no? Entonces él decía esas frases. Y yo pues nunca le puse tanta atención, porque pues yo decía, no, pues el domingo igual, y si se puede trabajamos, y si no, no. Sin embargo, él decía eso. No sé si él ya analizó lo que dijo, pero recientemente yo sí ya lo fui analizando, porque leyendo el mandamiento del sábado, si se dan cuenta, es un mandamiento del trabajo. 6 días trabajarás. Inicia el cuarto mandamiento, inicia diciendo así: acuérdate del día sábado, o de día de descanso. Acuérdate del sábado para reposarlo, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Y luego empieza a decir: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y sigue diciendo que hay que trabajar, y que entonces descansar en el séptimo día. Así que tiene mucho que ver ese mandamiento, más que con reposar, tiene que ver más también con trabajar. Y pensando en eso, he dicho ya algunas veces que encuentro eso, Dios es tan sabio, es tan perfecto, porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué Dios hizo así. Porque si ustedes no hicieran nada en toda la semana, vamos a decir que no trabajáramos, ¿ustedes iban a encontrar un descanso y un refrigerio en el sábado si iba a ser más de lo mismo, más de no hacer nada? En realidad, el descanso que Dios nos trae en el sábado, con el cese de trabajar, aún hasta en eso Dios quiere transmitirnos su bendición, al hacernos realmente sentir que el sábado paramos para dejar de trabajar. Ya no habrá más cansancio físico que nos agobie. Así que, pero para experimentar ese refrigerio, ese descanso, tu cuerpo tiene que estar trabajado. Porque si no has trabajado en toda la semana, créeme que vas a llegar al sábado y no puedes experimentar un descanso, no puedes experimentar refrigerio, porque tu cuerpo no está cansado, no está trabajado. Así que les comparto solo eso porque entonces yo ahora puedo encontrar tanto que sí, hay que trabajar los 6 días
para poder descansar en el sábado, ¿no es cierto? Para poder experimentar descanso, confort, rehabilitación de parte de Dios en el día sábado. Y entonces, continuando, decía que no vamos a hablar sobre cosas proféticas, pero sí cosas prácticas y espirituales para nuestra vida aquí de hoy. También quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar en por qué aman, por qué aprecian la Biblia? ¿Qué cosa en particular es para ustedes significativo que hace que sientan un aprecio, un amor por la Biblia? ¿Hay algo en particular? ¿O algo que, digamos, hayan encontrado, hermano? De salvación. Gracias, hermano. Gracias, bendiciones. Gloria a Dios. Haciendo un poquito referencia a lo que el hermano dijo, que la Biblia no es invención humana, no es que alguien la pensó y se puso a escribir. Hay un hombre que se declaraba el ateo más sobresaliente. Él mismo se autodenominó el ateo más ateo, porque es tan inteligente y es en cierta forma científico, y él no científico de los que hacen experimentos, él es científico de las emociones, es brasileño, está vivo, y él se declaraba el ateo más grande. Entonces él empezó a leer la Biblia y más que todo a Jesús y sus historias, porque dice que él iba a comprobar que eso era un invento. Jesús era un invento. Y después de leer tanto, llegó a la conclusión de que no hay una mente capaz de decir o de poder escribir a un personaje como Jesús. Por lo que él llegó a la conclusión de que sería imposible que una mente pudiera inventar los relatos que hay en los evangelios acerca de Jesús. Así que es imposible, ¿verdad?, llegar a pensar que la palabra de Dios solo es una invención. A mí me llena de consuelo, y más últimamente he estado leyendo desde el punto de vista de encontrar en la palabra de Dios relatos impensables, hermanos. Cosas que cuando ya las lees con detenimiento dices, ¿esto de verdad está en la Biblia? Y me refiero por ejemplo, al suceso de Jacob y su familia. Vamos a pensar, cuando todo inicia en el momento de que Rebeca le quiere ayudar a Jacob a obtener la primogenitura. Vamos a empezar solo de allí. Esto es algo que tú dices, wow, ¿cómo puede ser? Esta madre tiene 2 hijos, pero abiertamente ella tiene favorito a uno. Hay un padre que también abiertamente tiene el favoritismo por uno. Eso a veces yo diría fuera para que no esté en la Biblia. Sin embargo está. Y eso es lo que últimamente a mí me ha hecho pensar y apreciar más la Biblia, porque
Cuando leo estas historias, me hace ver que ellos no fueron mejores que yo, ni yo soy peor que ellos. Así que ellos tuvieron oportunidad, tuvieron experiencias con Dios, yo también las puedo tener. Yo también puedo tener un encuentro con Dios, porque ellos no fueron mejores que yo tampoco soy peor que ellos. Estamos en una condición igual. Ellos fueron pecadores, cometieron errores, yo hoy soy pecador y también cometo errores. Así que desde allí pudiéramos decir, si desafortunadamente una mamá ha cometido ese error de demostrar favoritismo por un hijo, puede encontrar esperanza en la palabra de Dios. Y ese error se transmitió. ¿Se acuerdan qué fue lo que después Jacob hizo también? Lo mismo. Mostró un favoritismo exagerado por José, al punto de que sus hermanos llegaron a la desesperación y al deseo de matarlo, ¿verdad? Y finalmente lo vendieron. ¿Qué más pasó después de ese suceso? Esaú, por ejemplo, se enfadó con sus padres y dice que se casó con 2 mujeres con tal de fastidiar a su madre. Imagínense eso también. Eso me pone en una situación de a mí como hijo, cómo tal vez he llegado a ofender y a lastimar a mi madre intencionalmente, porque Saúl lo hizo con toda la intención, con todo el deseo de amargarle la vida, la existencia a su madre, y lo consiguió. Y estudiar esa experiencia me transmite la esperanza de que si lo he sido así, y tal vez sin intención, también tengo esperanza. También hay una oportunidad de cambiar para mí. ¿Qué más ocurrió? Bueno, después del suceso, Jacob se va huyendo y huyendo tiene un sueño y como que condiciona a Dios en el sueño de Betel, ¿se acuerdan? Porque sueña la escalera, ángeles suben y bajan, y entonces Jacob al final derrama un aceite sobre la piedra que usó de cabecera e hizo una promesa, pero también un tanto condicional, es decir, si me bendices, si me va bien, si me prosperas, yo entonces devolveré los diezmos de lo que tú me des. Pareciera un tanto también de esa manera condicionando a Dios. Y Dios como quiera tiene condescendencia, ¿verdad?, para con él. Después Jacob, estando con su suegro Labán, empezó a pagar un poquito de lo que él había hecho. Y allí hay una experiencia que me puso a pensar. Normalmente hablamos mal de las suegras, ¿verdad? Y yo no tengo nada mal que decir. Aquí está mi suegra y ha sido una bendición para nosotros, y siempre que ha podido y ha estado con nosotros, quiero decirles que es una bendición, y yo le doy gracias, suegra, por el tiempo que pasa con nosotros y cómo nos ha ayudado. Pero aquí hay un suegro, es un suegro que le vuelve la vida de locos a Jacob. Pero Jacob no se queda con los brazos cruzados, él busca cómo sacar ventaja de lo que podía. Y hay una comparación allí que yo hice en la mente mientras leía esto. Dije, el contraste de Labán, un suegro nada recomendable, y sin embargo Noemí, la mejor suegra, ¿verdad? La mejor suegra. Ya en una ocasión anterior prediqué sobre Noemí y sobre Ruth y la situación de la experiencia de las suegras. Tal vez se han de acordar algunos que estuvieron aquí. Y en ese caso, Noemí llegó a amar a Ruth como a una hija, ¿verdad? Y Ruth amó a Noemí como su madre. Una relación tan especial. Pero Jacob y Labán, nada que ver. Así que Labán, después cuando Jacob decide huir y se van, entonces Jacob avanzó como 3 días, pero al cabo de 3 días Labán lo alcanzó. Y ahí hay otra experiencia que me dejó así pensando. Cuando Labán está buscando los dioses que le habían robado, llega donde Raquel, ¿verdad? No,
¿Quién es esta ahora? Raquel, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo esta mujer, esta hija? Se sentó sobre los dioses y engañó a su padre. ¿Cuántas veces como hijos no hemos engañado a nuestros padres? ¿Cuántas veces no hemos dicho mentiras por ocultar algo? Y ahí es cierto que muchas veces los padres somos muy capaces de ver, pero Labán se comió toda la mentira. Así que una vez más me trae consuelo y esperanza cuando leo esto y digo, si como hijo he mentido a mi madre o a mi padre, hay oportunidad para mí. Porque estos hijos no fueron mejores que yo, pero tampoco yo soy peor que ellos, ¿verdad? Y el suceso, la experiencia sigue allí, hay más cosas que decir. Pero quiero llegar ya entonces al momento de cuando Jacob está ahora planeando qué va a hacer. Y Jacob siempre está pensando qué va a hacer, cómo ante situaciones difíciles, cómo él va a organizar alguna estrategia para salirse de la situación difícil donde está. Así que él ahora está en una situación cuando se entera de que su hermano viene a su encuentro. Pero antes de citar eso, quería decir algo más que subrayé aquí. Cuando Labán está allí con Jacob, Dios le habló a Labán y le dijo, cuídate de hablarle cuidadosamente a Jacob. Y allí vuelvo a repetir, porque esto lo voy a estar diciendo constantemente, veo cómo Dios nos mira con agrado, con ternura, a pesar de nuestros errores. Se preocupa por nosotros. Y si es necesario, tiene que intervenir para evitar que alguien o algo nos haga mal. Y entonces podríamos decir aquí, ¿cuántas veces los ángeles poderosos de Dios nos cuidan y nos protegen, no en base a los méritos que tenemos, sino porque Dios tiene compasión de nosotros, tiene amor por nosotros, y entonces Él manda a sus ángeles para protegernos, muy a pesar de que lo merezcamos o no, porque alguien podría decir al leer la Biblia, hasta esta experiencia, Jacob ha hecho toda clase de trampas, engaños y buscando ventaja, tomar ventaja en cualquier circunstancia, y sin embargo Dios le habla a Labán y le dice, ten cuidado de cómo le hablas a mi hijo o a mi siervo Jacob. Entonces cuando Labán ya tuvo esto, ya no pudo más que hablar con respeto a Jacob. Y ahora entonces digo, a Jacob está solo o está escondido y está buscando otras formas de cómo librarse de Esaú. Y empieza, al principio hizo sus planes y empezó a mandar regalos. Y Jacob era muy astuto porque los envió también. Si los hubiese enviado todos juntos, es como que la emoción de recibir algo cuando te están queriendo comprar o cuando te están queriendo suavizar o bajar el enojo, si recibes todo de un golpe, la emoción es una vez y se acabó. Sin embargo, Jacob lo envió en partes para que la emoción fuera triplificada, ¿no? Esaú ve un regalo, se emociona, a poco de allí en poco recibe otro, se vuelve a emocionar y luego otro y queda más emocionado. Entonces Jacob está buscando la forma de cómo va a cambiarle el enojo a Esaú. Eran todas estrategias de él. Y todo esto tampoco funcionaría mucho a no haber sido porque también Dios envió a su ángel, ¿verdad? A hablar con Esaú. Y una vez más digo allí, cómo Dios sigue interviniendo y librando a Jacob. Y entonces de aquí llegamos al evento, al suceso cuando Dios pelea con Jacob.
yo no sé ustedes, pero pensando en esto, yo me imaginaba, por ejemplo, yo todavía lo puedo hacer. Con mi hijo el más pequeño, lo puedo sostener de su cabeza, tal vez a Adrián ya no, pero a Daniel todavía lo puedo tener así. Y Daniel puede buscar hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero si yo lo agarro así, Daniel puede tirar patadas, tirar manotazos y no me puede hacer nada. Yo me imagino cuando Jacob estaba en esta situación, porque era una pelea tan desigual, que cómo es posible, ¿no? O sea, Dios peleando con un hombre, aunque Dios haya tomado la forma de hombre, se dice, por ejemplo, que estaba luchando toda la noche y que entonces cuando ya Dios se quería liberar, por así decirlo, de Jacob, simplemente lo tocó y con un solo toque lo sacó de combate, lo dejó fuera de combate. Entonces hablaba con Efraín y habíamos dicho cuándo había sido el suceso y cuando estábamos trabajando, y yo no me acordaba bien cómo era el orden de las cosas, pero después de leerlo otra vez me di cuenta que el toque fue primero y después viene el diálogo. Y entonces allí entendí que porque era oscuro de noche, Jacob, si no pasaba este toque donde Jacob entiende realmente con quién está peleando, pues Jacob hubiese simplemente luchado. Pero como Dios es benevolente, le hizo saber quién era él a través de este toque. ¿Ok? Y le hizo saber y le hizo, date cuenta con quién estás. Y entonces Jacob dice que se aferra a él como nunca antes, o sea, trató de asirse. Pero para mí era un tanto irónico, porque dices, si con un solo toque lo dejó fuera de combate, ¿por qué ahora no entendemos que si Jacob está aferrándose de él, cómo no simplemente Dios le podría haber hecho así, ¿no? Algo tan simple, tan sencillo de liberarse, pero decía que no, y Dios le decía, déjame porque está por amanecer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es condescendiente así? ¿Por qué no simplemente lo empuja, lo quita de su lado? Aún ahora yo solamente como ejemplo, si Adrián, que ya está creciendo cada vez más, pero aún ahora, si él se me aferra a mí con todas sus fuerzas, yo todavía tengo la capacidad de despegarlo de mí fácilmente. Así que Dios podría haber hecho eso con Jacob, pero Dios está condescendiendo. Dios está viendo a ver qué está Jacob dispuesto a hacer. Y allí hay más lecciones para nosotros, hermanos. Y se me venía a la mente meditando en esto también la situación de cómo, por ejemplo, Jesús usó una parábola donde habló de la mujer y el juez injusto, ¿verdad? Y dijo que al final el juez le hizo justicia porque lo enfadó tanto. Y Jesús dijo, el Padre Celestial está más que dispuesto. A Él no es que lo vas a enfadar, Él está dispuesto. Pero la insistencia es lo que hacía la diferencia o hizo la diferencia. En este caso también con Jacob. Una vez que descubrió con quién estaba, una vez que descubrió que él podía hacer mucho en sí, en su vida o por él dijo, no me voy a despegar de aquí. Con todas sus fuerzas se agarró. Y aunque Dios era tan fácil para él deshacerse de Jacob, no lo hizo. Así que hoy ustedes y yo podemos permanecer tan pegados a Dios como nosotros queramos, con la insistencia con que nosotros y valga la redundancia, nos insistamos. Si nuestra insistencia es, Dios, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, y eso pueden pasar días, meses y años. Y para poder ver la bendición de Dios, tendríamos que permanecer insistentes hasta lograr ver su bendición. Si nuestra voluntad cambia con el primer aire de cambio, entonces no podremos alcanzar la bendición. Así que Jacob se aferra a Dios y le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y aquí está
el centro de la meditación. Cuando Dios le dice quién eres o cómo te llamas. ¿Se han preguntado por qué esa pregunta? ¿Por qué? Yo sí me la pregunté y dije, ¿qué sentido lógico le encuentran a que Jacob está pidiendo una bendición y Dios le dice cómo te llamas? ¿Cómo para qué? ¿Por qué? Bueno, es el carácter reflejando en el nombre, pero ¿por qué más? Si ustedes pusieron cuidado y era la intención, la respuesta la tenían en lo que fue nuestra lectura bíblica. Cuando Isaac está decidido a dar su bendición, le habla a Esaú y le dice: hijo mío, quiero bendecirte, ve y prepárame mi platillo favorito. Ve a cazar y prepárame el platillo favorito. Ok, pero dice la Biblia ¿quién es? Rebeca estaba oyendo. Así que ella se apresuró, y ya hablamos de una madre de esta categoría, ¿no? Se apresuró, hizo todo, engañó, mintió, ayudó a su hijo, y entonces prepararon todo, y ahora Jacob se va en lugar de Esaú. Y cuando Jacob entra y dice: Padre mío, estoy aquí, ¿qué pregunta le hizo Isaac? ¿Quién eres, hijo? ¿Y qué respondió Jacob? Soy Esaú. Y allí, ahondando en eso, una mentira lo lleva a otra y a otra y a otra, al grado de que miente en nombre de Dios, porque dice que Isaac está escuchando la voz de Jacob, pero entonces empieza a hacer su investigación, le pide que se acerque, lo toca y todo eso, que hay explicaciones, porque yo siempre dije, ¿cómo voy a sentir que un cuero de un borrego es como bello? No. Bueno, el comentario bíblico da algunas explicaciones. Dice que allá hay unos borregos que son especiales y que la gente usaba sus pieles, la gente calva, para hacerse pelucas. Así que ese pelo de esos borreguitos era muy usado para hacerse pelucas. Así que eso ayudaba a la mentira, pero también dicen que puede ser posible que el tacto estaba perdiendo el sentido del tacto, así que no pudo percibir realmente, ¿no? Pero es una mentira tras otra, y después Isaac sigue insistiendo: hijo, ¿cómo es que encontraste la casa tan rápido? Y Jacob responde: oh, es que Dios la puso delante de mí, y entonces por eso lo pude hacer tan rápido. Hermanos, nosotros muchas veces usamos a Dios hasta con la intención de mentir para que nos crean, ¿verdad? Y tal vez no es nuestro caso cuando decimos, pero hay personas que dicen hasta: te lo juro en nombre de Dios, ¿verdad? Están diciendo una mentira, pero para que les crean, usan a Dios con la intención de transmitir como si fuera verdad. ¿Cuántas veces, ojalá que no sea nuestro caso, pero podemos reflexionar, cuántas veces nosotros hemos querido mentir, y para tapar al final una mentira, buscamos usar el nombre de Dios con tal de no ser descubiertos? Y esa fue la condición de Jacob. Así que todas sus mentiras lo llevaron a este punto. Y Dios le dice: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y hacía años, cuando se le hicieron esa pregunta para que recibiera la bendición, Jacob mintió. Soy Esaú, dijo, ¿verdad? Y engañó a su padre y recibió una bendición. Una bendición que dice el comentario bíblico que Jacob quería con muchas ganas. Con muchas ganas. Que estuvo tan dispuesto, porque cuando se entrevistó con su madre, lo que pone por excusa le dijo, y cuando lees lo entiendes: pero mamá, me puede descubrir, y si me descubre mi padre, en lugar de recibir una bendición, voy a recibir una maldición. Y el comentario bíblico dice de eso, dice: Jacob, su miedo, ¿saben qué era?
no era cometer el pecado. Su miedo era la consecuencia del pecado. Porque si entonces Jacob sabía que no iba a haber consecuencia, estaba más que dispuesto a cometer ese engaño, ese pecado. Y una reflexión más para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a pecar, pero solo la consecuencia es la que nos causa un poquito de temor a no pecar? Pero si sabemos que no va a haber consecuencia, nos explayamos en el pecado. Qué triste situación, ¿verdad? Así que eso fue lo que estaba pasando con Jacob. Toda su vida había sido esto. Y ahora llega este momento y ahora quiere una bendición. La bendición que siempre había estado buscando, él estaba seguro que no la había recibido. Y ahora al darse cuenta que está delante de Dios y Dios le dice, ¿quién eres? Ya no puede decir, soy Esaú, ¿verdad que no? Aquí sí dijo, soy Jacob. Y entonces, y solo entonces, Dios obró un cambio y una bendición. ¿Cuántas veces nosotros queremos recibir bendiciones sin ser nosotros mismos? A veces solo queremos aparentar o vivir vidas que no somos, ¿verdad? Y Dios no nos puede bendecir así. Mientras nosotros no seamos nosotros mismos, Dios no nos puede bendecir. Y a menos que saquemos todo lo que está dentro de nosotros, Dios tampoco nos puede bendecir. Jacob allí, él mismo entendió que no podía seguir más ocultando quién realmente era. Así que a Dios le dijo abiertamente lo que su nombre significa. Bueno, Señor, soy un engañador, un mentiroso. Y yo me imagino que esto tomó por lo menos algunos minutos, hermanos. No creo que solo fue, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Oh, soy Jacob. Ah, bueno, entonces ahora serás Israel. No. Seguramente yo pienso que Jacob le debió haber dicho la misma pregunta a Dios. ¿Qué tiene que ver mi nombre con la bendición que quiero de ti? Y entonces Dios tal vez le hizo memoria. ¿Te acuerdas? Un día cuando entraste al cuarto de tu padre y él te preguntó quién eras, ¿te acuerdas? Y entonces yo puedo entender que Jacob se acordó. Y entonces él dijo ahora, sí, Señor, toda mi vida he mentido, he robado, he buscado ahora sí que comprar personas, sacar beneficio de las personas. Debió haber habido una confesión auténtica y completa en ese lugar, porque era la única manera de cómo entonces Dios lo podía bendecir, porque Dios no puede bendecir un ser, un cuerpo donde no hay arrepentimiento, donde el orgullo predomina y donde hay maldad. Y una de las formas, como yo he explicado, cuando el Hijo de Dios venga y dice que todo va a ser destruido, y siempre he dicho que nuestro cuerpo es como un vaso. Si estamos llenos del Espíritu Santo, no seremos destruidos, pero si está lleno de pecado, Dios no es que nos va a destruir a nosotros, sino que va a destruir el pecado que hay en nosotros. Por consiguiente, vamos a ser destruidos. Así que Jacob seguramente tuvo tiempo para arrepentirse, confesar su pecado, se vació delante de Dios y entonces Dios ahora sí lo bendijo y le cambió su nombre. No tanto porque Dios le puso otro nombre y ya eso ocurrió el suceso mágico, sino que fue como lo que dijiste, Gisette. El nombre refleja el carácter. A partir de ese momento, Jacob fue otra persona. Su carácter cambió totalmente. Ya no era más engañador, ya no era más robador, ventajoso. Ahora realmente era otra persona. ¿Y saben qué ocurrió después? Al siguiente día se va a encontrar con su hermano. Y yo veo que Jacob tiene acciones parecidas, pero que tienen ahora otra intención. Puso ahora otra vez a sus familias enfrente de Esaú. Y cuando eso lo haces políticamente, pues estaba buscando enternecer, ¿verdad?, a Esaú.
pero esta vez no. Los puso y él se fue acercando, inclinándose 7 veces. Ahora sí, Jacob era una persona diferente. Y el relato dice que se abrazaron, lloraron, se besaron y después, por ejemplo, Esaú preguntó, ¿quiénes son estos? Ya Jacob le presenta a su familia. Pero la única forma para que Dios bendijese a Jacob era que Jacob confesara quién realmente era y dejara de ser el engañador, el mentiroso. Así que para nosotros hoy es lo mismo. Dios no nos puede bendecir siendo lo que somos, porque es inconcebible. Dios no puede bendecir donde hay pecado, donde hay... Y cierto que somos pecadores, hermanos, pero me refiero a donde hay pecado intencional, donde hay pecado abiertamente, donde hay rebeldía, que sabemos que estamos mal, pero que no estamos dispuestos a confesar y a hacer decisiones verdaderas para cambiar. Dios no puede bendecir a una persona, a un ser así. Pero si nos confesamos y nos entregamos a Dios, Él está más que dispuesto a bendecirnos y a cambiar nuestro nombre y a constituirnos en vencedores, como lo fue Israel, que luchó con Dios y venció. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano Marcelo. Muy buena meditación de esta noche. Es que yo creo que todos queremos la bendición, ¿verdad? Seamos como Jacob y tengamos un encuentro con Dios en este día especial. Vamos a cantar el himno 544. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Oremos así como estamos. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos, Señor, por tus cuidados durante toda esta semana. Te agradecemos, Padre, por suplir nuestras necesidades, por darnos todo lo que hemos necesitado hasta aquí, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias también por tu palabra, Señor, porque hay esperanza y consuelo a través de la lectura de tu palabra, Señor, a través de los relatos tan maravillosos donde podemos encontrar a un Jacob, a un Isaac, a una Rebeca y tantos otros personajes, Señor, donde podemos ver su humanidad, donde podemos ver a veces cuando ellos intentaron hacer las cosas a su forma, con sus planes, y que dejaron de un lado, Señor, tus planes, tus proyectos. Sin embargo, ellos alcanzaron misericordia, ellos tuvieron oportunidades. Así también nosotros hoy, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad, porque también al igual que ellos hemos mentido, hemos fallado, hemos robado, hemos cometido pecados, Señor, que nos destituyen, nos alejan de ti. Sin embargo,
al poder leer en tu palabra, Señor, cómo tuviste compasión y misericordia de ellos. Nos trae esperanza al saber que tú también tienes compasión y misericordia de nosotros hoy, y que hay esperanza para nosotros, y que lo que tú quieres es, como en el caso de Jacob, tener un encuentro personal con nosotros, en el cual podamos dejar todo de lado, Señor, toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra maldad, y poder ser transformados por ti. Ayúdanos, Padre, capacítanos y que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en este sábado tan especial, Señor. Este tiempo tan especial en el que podemos venir adentro y tener una relación personal contigo. Señor, te rogamos pues que al retirarnos de este lugar y que durante todo este sábado Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová tenga de nosotros misericordia, que Jehová nos mire con agrado, que Jehová pueda poner paz en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Lo esperamos mañana temprano a las 8 o 9:15, según usted. ¿Quiere venir a las 8 al bando de oración? Puede venir.